Una viuda que lleva año y medio de duelo no debería confesar algo así, pero no logro guardármelo. Aquella velada, de verdad, todo mi ser se estremeció. Hola, me llamo Carmen. Cuento con 57 primaveras. Han transcurrido meses hasta que reuní valor para relatar esto. Me invade la vergüenza y el remordimiento, aunque, a la par, resultó el estío más apasionado de mi existencia. Compartí 32 años al lado de mi marido, Antonio. Nos cruzamos en la facultad. Nos unimos en matrimonio a los 25 y representó mi entero universo hasta llegar a los 50. Sin embargo, en marzo de 2022, los médicos le detectaron un tumor pancreático y, tras año y medio batiéndose contra la dolencia, al fin nos abandonó. En los 6 meses finales, abandoné mi empleo para velarlo, y observar cómo mi compañero se iba apagando gradualmente resultó devastador. Una vez que Antonio partió, ignoraba cómo continuar adelante. Contaba con un seguro de vida, pero aún me restaban décadas por delante y angustiaba el lapso que duraría el capital. Lo peor era el vacío, sobre todo en las noches. Al contemplar el butacón donde solía acomodarse mi esposo, experimentaba un ahogo en el torso que me cortaba la respiración. En innumerables amaneceres me sobresaltaba, y la butaca desierta junto a mí me infundía tanto pavor que era imposible retomar el reposo. Por eso, en junio de 2023, decidí que valdría la pena arrancar la jornada laboral al alba y empecé a asear en un amplio conjunto de viviendas en los suburbios de Valencia. Mi labor consistía en barrer los corredores y peldaños, pasar el trapeador por los montacargas y pulir el atrio de 4 a 6 de la mañana. Jamás borraré de mi mente mi debut laboral. Caía a mediados de junio, y pese a la hora intempestiva, el bochorno era sofocante y pegadizo. Todo mi físico chorreaba sudor y la vestimenta se adhería a la espina dorsal. Tras cerca de 2 horas faenando, el perspirar me resbalaba por la nuca. Noté el lastre de mis más de 50 tacos. En la juventud, aquello no habría supuesto esfuerzo alguno, pero mi figura ya no era la de antaño. Fue ahí cuando una voz me interpeló. Señora Carmen, está usted dándole caña de lo lindo. Tome un respiro aquí. Provenía de la portería. Se trataba de un individuo fornido, de complexión robusta, que aparentaba unos 50 y pico. Se identificó como Javier. Su timbre era profundo y sereno. Accedí al habitáculo y el fresco del climatizador me envolvió como un bálsamo. Menudo sosiego. Parecía el Edén. Tome, beba esta agua gélida, me indicó Javier, extrayendo una garrafa helada del frigorífico. Ignoro el motivo, mas al sorberla estuve a un pelo de derramar lágrimas. Tanto tiempo sin que nadie me prodigara tal gentileza desde la pérdida de mi compañero. Gracias. De corazón, gracias, respondí. Javier esbozó una sonrisa muda, pero en ella discerní un eco de aislamiento. Era la expresión de quien mora en soledad, igual que yo. En ese instante lo ignoraba, pero él también había enviudado 3 años atrás y habitaba en solitario. Desde entonces, cada alba lo aguardaba con impaciencia. Al cabo, creí que solo era por el hálito gélido de la portería, mas gradualmente, las breves charlas con Javier se tornaban en el instante más balsámico de la jornada. Hoy el calor aprieta, ¿no es así, Javier? Solía iniciar él la plática. ¿Desea que avive el ventilador? Incapaz de verbalizar la gratitud por esa delicadeza tan atenta. Ni mi esposo, en vida, se inquietaba tanto por cómo me hallaba. Antonio fue un cónyuge decente, pero chapucero a la hora de manifestar sentimientos. En 32 años, apenas me susurró, «Te amo», unas pocas veces. Javier, en cambio, era otro cantar. Siempre reservaba en el congelador una infusión refrescante y si me empapaba en exceso, me tendía un paño limpio. Debe resultarle agotador, ¿cierto? No es moco de pavo este oficio a su edad. Esas frases me removían el alma.
Jamás soñé lo reconfortante que sería que alguien valorara mi dedicación. Pasada una semana, hacer una pausa de 15 minutos en la portería se volvió costumbre. Javier devoraba sus tallarines precocinados en soledad. Contemplarlo me oprimía el pecho. Desconocía cuán penoso era alimentarse a solas. Así que comencé a obsequiarle un tazón de gazpacho de mi elaboración o algún plato casero sobrante. No hace falta que se complique tanto, me comentó Javier, atónito. No es complicación. Total, no lo voy a devorar todo yo. Mejor repartir que desechar. En verdad, era una falsedad. Preparaba adrede porciones extras para él. Ignoraba que guisar para otro pudiera avivar tal entusiasmo. Cierta mañana, mientras Javier degustaba el gazpacho que le había aportado, comentó: «Está de rechupete. ¿Cuánto tiempo sin probar algo tan hogareño?» Aquellas palabras me inundaron de ternura el pecho y, al unísono, despertaron mi interés. ¿Qué clase de sujeto era este? Carecía de parentela. Escruté con detalle el cubículo de Javier y se evidenciaba su vida eremita. El minifrío solo albergaba paquetes de fideos y botellas de cerveza, y en el pupitre yacían apenas unas instantáneas de él en solitario. Pero también avisté huellas femeninas. En un ángulo del cajón asomaba un pañuelo de dama, y en un anaquel perduraba una taza para dos. Reflexioné. Esta gente también ha sufrido una pérdida. Alguien como yo. Transcurridas unas 2 semanas, Javier tocó por primera vez un asunto íntimo. «¿Vive usted sola, doña Carmen?», inquirió con tono precavido. «Sí. Mi marido murió el año pasado». Al contestarle, el rostro de Javier se ensombreció ligeramente. «A mí también. Mi mujer nos dejó hace 3 años». No añadió palabra alguna. En ese instante surgió un vínculo peculiar entre los dos. Daba la impresión de que nos captábamos mutuamente sin indagar en las cicatrices ajenas. Ese hueco que solo comprenden los que han sufrido una pérdida irreparable, el aislamiento que acecha al caer la noche, el pesar de cenar en solitario. Todo ello lo asimilábamos sin recurrir a explicaciones. A partir de esa fecha, nuestras charlas ganaron en hondura. Comenzaron por el transcurrir del tiempo, después por nimiedades cotidianas, e incluso relatos de antaño. Javier me relató que había residido con su esposa en ese vecindario por espacio de 30 años. Una vez que ella partió, le resultó imposible abandonar el sitio y por eso se empleó como portero. «Este rincón está cargado de memorias que me impiden huir de aquí», murmuró, y en su entonación latía una melancolía honda. Experimenté lástima por Javier, aunque también un ramalazo de celos. Haber acumulado 3 décadas de vivencias compartidas con su pareja en un mismo escenario. Nosotros habitábamos en pisos de alquiler y nos desplazábamos de un lado a otro sin arraigo alguno. Con la irrupción de Julio, el bochorno se tornó asfixiante de verdad. Eran las 4 de la madrugada, pero la humedad resultaba tan densa que el menor gesto provocaba que el sudor me brotara a chorros. Ese día, siguiendo la rutina, concluí la limpieza y me encaminé hacia la portería. Javier me acogió con una premura inusual. «Hoy el calor aprieta bastante, ¿no cree? Pase, se lo ruego». Echó mano de la puerta de la portería abriéndola del todo, y la ráfaga fresca del aparato de aire acondicionado supuso un bálsamo divino. Sin embargo, en el momento de tomar asiento en la butaca, una ráfaga del ventilador hizo volar algún objeto. Lo alcancé del piso y se trataba de una imagen. Javier junto a una dama, ambos con sonrisas radiantes en la orilla del mar. Los dos aparentaban juventud y una dicha inmensa. La dama, en particular, poseía una belleza notable. Lucía melena corta y una sonrisa luminosa, y en su mirada brillaba el cariño con que observaba a Javier. Oh, Javier alargó el brazo para recuperar la foto, con evidente pudor, pero yo la observé callada y comenté: «Se les ve rebosantes de alegría. Es mi esposa».
Javier cabeceó. Sí, nos escapamos a la Costa Brava para festejar nuestro 10º aniversario. Su voz descendió a un susurro. Las escapadas veraniegas representaban lo mejor del año. A mi mujer la fascinaba el océano. Le restituí la foto a Javier y le interrogué. ¿La añora con intensidad, verdad? Divisé humedad en los ojos de Javier. Habían transcurrido 3 años, pero todavía no lograba articular más. En aquel preciso instante, mi pecho se contrajo de dolor. Yo misma evocaba los instantes junto a mi marido. Me devanaba los sesos tratando de precisar la última salida con Antonio, y no lo ubicaba con nitidez. Al parecer, en los años previos a su dolencia, nosotros también nos habíamos distanciado. Coexistíamos bajo la etiqueta de matrimonio, pero escaseaba el diálogo genuino. Yo padezco lo mismo, susurré quedamente. Compartí 32 años con mi esposo, aunque en los postreros no mantuvimos un intercambio auténtico. Solo charlas sobre el centro médico, los fármacos y menudencias por el estilo. Javier me escudriñó. Debió de ser tremendo, ¿no? Atenderlo así. Sí, resultó agotador, sobre todo en los meses finales, cuando renuncié al empleo para velarlo las 24 horas. Y presenciar cómo mi marido se marchitaba día a día fue desgarrador. Al verbalizarlo, noté un nudo en la garganta. Era un secreto que no había desvelado a nadie hasta esa fecha. Durante la enfermedad de Antonio, me obligaba a endurecerme, y tras su partida no dispuse ni de un respiro para derramar lágrimas, absorbida por el sepelio y la urgencia de reorganizar mi vida. Javier, con delicadeza, rellenó mi vaso de agua helada que sostenía. Usted se siente desamparada, ¿verdad? Sí. Sobre todo al anochecer, en la quietud, me invade el pánico. De pronto noto que me asfixio, y por eso acepté este puesto. Si ando activa a deshoras, rumio menos sobre ello. A mí me ocurre igual. La voz de Javier vibró. Tras la muerte de mi esposa, solicité el horario nocturno. En la soledad del hogar, creí percibir su eco y temí enloquecer. Aquel día, por vez primera, nos desnudamos el alma mutuamente. La angustia exclusiva de los que han enterrado a un ente querido, el terror al abandono, el vacío que irrumpe con la oscuridad. Lo captábamos todo sin mediar verbo. Antes de su aparición, doña Carmen. Cada jornada era un tormento, me confesó Javier con crudeza. Pero ahora anhelo las auroras. Mi pulso se aceleró en ese preciso lapso en que departía con la señora Carmen. ¿Qué significaba aquello? ¿Reconocimiento o un sentimiento distinto? Era lógico experimentar tal cosa con más de 50 tacos. Me asaltaron culpas hacia mi finado esposo, pero no podía ignorar que mi ánimo se avivaba en compañía de Javier. Al regresar a la vivienda esa jornada, no cesaba de reflexionar. El timbre cálido de Javier, su gesto franco. Al oír mi relato y saber que me aguardaba hasta mi llegada, merecía permitirme esa sensación. Corrían mediados de agosto. La canícula persistente hizo que el gasto eléctrico se multiplicara, y en plena noche hubo un corte de luz fugaz. Acabé de fregar y bajé al puesto de vigilancia, aunque todo estaba a oscuras. El climatizador se paró en seco, y el bochorno se volvió asfixiante al instante. «Parece que se ha ido la luz», comentó Javier mientras prendía una linterna. «Volverá en nada. Aguanta un rato». En penumbras, su tono resultaba todavía más acogedor. Nos acomodamos en las butacas y aguardamos refrescándonos con lo que teníamos. Faena con este calor. Javier se puso a avivarme el aire. Ignoro el motivo, pero su roce en la negrura me aceleró el pulso de forma intensa. La quietud y el velo nocturno acortaban aún más el espacio que nos separaba. Fui yo quien alargó el brazo para refrescar a Javier. Y justo entonces, nuestros dedos se tocaron. Un contacto sutil, solo un segundo, pero recorrió mi piel como un chispazo. Javier también dio un respingo, aunque no apartó del todo la palma.
No sabría decir cuánto rato transcurrió ese momento. En tinieblas, notaba el tibor de su silueta. Era la primera ocasión en que experimentaba el calor de otro varón tras la pérdida de mi marido. El pecho me martilleaba. Dudaba si era lícito experimentar aquello, pero resultaba imparable. Señora Carmen, me dijo Javier por mi nombre, y su entonación vacilaba. De improviso, estrujé su mano con fuerza. A mí también me sobreviene esta rareza al experimentarlo. Al murmurar eso, Javier se aproximó. Justo ahí regresó la iluminación. En el portero iluminado de golpe, nos hallábamos cogidos de las manos. Los dos nos soltamos con sobresalto, mas nuestras mejillas ardían. El enfriador arrancó de nuevo, aunque mi piel continuaba en llamas. Perdón, se excusó Javier el primero. No, respondí, sin hallar palabras. Me invadía la pudor, pero a la par me inquietaba esa porción de mí que anhelaba seguir. Tras ese episodio, estuve varios días sin acercarme al portero. Carecía de arrojo para encarar a Javier. Me reconcomía la culpa con mi finado esposo y me sonrojaba por albergar tales sentimientos con 57 años. Apenas había transcurrido año y medio desde la muerte de Antonio, y que mi alma se removiera por otro hombre lo veía como una deslealtad. Sin embargo, las noches sin Javier resultaban demoledoramente vacías. Al esquivar el portero, el agobio térmico era peor, y sobre todo añoraba aquellas charlas entrañables que manteníamos con él. De regreso al piso, no cesaba de evocar a Javier, su timbre sereno, su palma al refrescarme, ese cosquilleo en la oscuridad. Al cuarto amanecer, Javier se presentó a por mí en persona. Tras rematar la faena de limpieza, lo vi plantado en el corredor. «Señora Carmen, ¿ocurre algo?», interrogó con gesto ansioso, y esa inquietud genuina volvió a removerme por dentro. «No solo eso», tartamudeó Javier. «Metí la pata. Si lo de esa noche la dejó a usted turbada, no debí insistir tanto». Javier se asombró. «A mí también me desconcierta», le confesé con franqueza. «No dejo de rumiar sobre usted, aunque creo que no debo». Javier asió mi mano con suavidad. «Yo padezco igual. Que no bajara, señora Carmen. Convertía las noches en un tormento. Aquella velada en el portero nos sinceramos por completo. Nos halagábamos mutuamente, pero nos carcomía el remordimiento por nuestras parejas fallecidas y vacilábamos ante la idea de un romance novel a nuestra etapa vital, aunque reconocíamos que no aguantábamos la ausencia del otro. Me aterra la soledad. Le solté a Javier sin filtros, sobre todo en la oscuridad. Solo me sereno a su lado. Javier cabeceó en acuerdo. A mí me sucede otro tanto. Usted es mi refugio único. Esa noche, por vez primera, Javier me escoltó hasta mi piso. Me inquieta que regrese sola, argumentó. Nos dijimos adiós en el umbral, y Javier depositó un ósculo en mi rostro. Un roce etéreo, como una brisa, pero mi figura entera se estremeció. Esa velada no pegué ojo. Mi faz, donde sus labios habían rozado, mantenía el fuego. Daba la impresión de que habíamos franqueado un umbral irreversible. Hacia fines de agosto, con las sucesivas avisos por la canícula, terminé por desvanecerme. Ese día, como siempre, fregaba de madrugada cuando un vértigo me asaltó y brotó un sudor gélido. Logré arrastrarme al piso, mas la temperatura corporal se disparó y no la domaba. Pasé 3 jornadas sin poder currar. Mi modesto apartamento carente de enfriador y con solo un abanico. El calor era mortal. Sumado al golpe de sol y un catarro, parecía que agonizaba. No tragaba ni sorbía con facilidad, y mi figura se extinguía. Pero al tercer atardecer, oí un aldabonazo. «¿Se encuentra bien, señora Carmen?». Era la voz de Javier. La gerencia del edificio había obtenido mi contacto telefónico y, al no contestar, se había personado. Al abrir, Javier se quedó pasmado ante mi aspecto.
Pero, ¿qué le ha sucedido? ¿Qué pinta tan patética debía tener? Llevaba varios días sin asearme como es debido, ni meterme nada en el cuerpo, y me balanceaba de un lado a otro. Pasé, por favor. Yo me ocuparé de usted. Javier me echó una mano para acomodarme en la cama, y después salió pitando hacia la farmacia. Volvió con fármacos para bajar la fiebre, una bebida rehidratante y hasta un consomé calentito. No hace falta que se complique tanto, murmuré, muerta de vergüenza. Javier replicó con determinación. No puedes ponerte mala tú sola con esta canícula, ¿no? ¿Qué habrías hecho de no estar yo por aquí? Me habló así y me posó la palma en la frente para comprobar la temperatura. No sabría cómo explicar lo reconfortante que resultó su contacto. Hacía una eternidad que nadie me mimaba de esa manera. Javier me refrescó la frente con un paño mojado. Me dio cucharadas del consomé y me avisó de las tomas de medicinas como si fuéramos familia cercana. Ni siquiera Antonio se esmeraba tanto cuando yo caía enferma. Él solo soltaba: «Anda al doctor» y en paz. «Javier, gracias de corazón». Cuando se me escaparon las lágrimas, Javier se inquietó. «No llores, que estoy aquí contigo». Al oír eso, rompí a llorar con más fuerza. Jamás imaginé que oír que alguien velaba por mí pudiera ser tan balsámico. Al caer la tarde, Javier no regresó a su casa. «No creo que debas pasar la noche sola. Me quedo a tu lado». Dormir con Javier en mi diminuto apartamento me ponía nerviosa, pero a la vez me transmitía una paz absoluta. Con el paso de las horas, la fiebre se disparó aún más. Javier persistía en enjugándome el sudor con el paño fresco, y de pronto sus ojos se clavaron en los míos. Los dos respirábamos agitados. «Carmen, señora». La voz de Javier vibraba al decir mi nombre. «Yo también te anhelo, Javier», confesé con total honestidad. Pese a que mi cuerpo flaqueaba, ya no podía reprimir el deseo que sentía por él. Javier comenzó a besarme con ternura, empezando por la frente, después la mejilla y al fin los labios. En mis 57 años, jamás había experimentado un beso igual. Los de Antonio eran mera costumbre, pero los de Javier eran otra cosa. Transmitían pasión y necesidad. Parecía que con cada roce me hacía saber lo valiosa que era. La mano de Javier se aventuró a desabrocharme la ropa con delicadeza. «Si te incomoda, avísame ahora mismo». Javier no dejaba de velar por cómo me encontraba, y esa atención me conmovía sobremanera. Que alguien tratara mi figura con tal dulzura. Cuando nos fundimos en uno, de verdad sollocé. Aquel año y medio de aislamiento pareció sanar de golpe. Javier también derramaba lágrimas. «Te amo, Carmen», me susurró, y noté que el pecho se me iba a romper. Aquella velada nos estrechamos mutuamente, percibiendo el tibio calor de nuestras pieles en un silencio compartido. De vez en cuando, Javier me rozaba la frente con besos, y yo apoyaba la oreja en su torso para captar los golpes de su corazón. Ignoraba cuándo había sido la última vez que una noche me había resultado tan serena. A la mañana siguiente, le sondeé con tiento. «¿Te pesa lo de anoche?» «Ni lo más mínimo. Es más, ahora siento que renazco». Su contestación aplacó mis dudas. Los dos albergábamos remordimientos por nuestras parejas, pero reconocimos que ya no podíamos imaginarnos separados. Al día siguiente, Javier me guisó el desayuno. Un caldo modesto, pero exquisito. «¿Ya te encuentras más animada?» «Sí, bastante, gracias a ti». En verdad, el físico mejoraba, pero el espíritu lo hacía a pasos agigantados. Experimentaba la certeza de no estar ya aislada. «Te velaré de aquí en adelante, para siempre», prometió Javier, y volví a mojarme los ojos. «Yo también deseo estar a tu lado, Javier, en serio». A inicios de septiembre, las mañanas y noches se volvieron algo más templadas.
Tras mi plena mejoría, Javier y yo nos unimos cada vez más. El puesto de conserje ya se asemejaba a nuestro rincón privado. Un día, como siempre, acabé la limpieza de madrugada y bajé a la portería. Javier me aguardaba con gesto grave. «Carmen, tengo que contarte algo». El pulso se me aceleró, intrigada por su anuncio. «¿No querrás ir a vivir conmigo?», me planteó Javier con precaución. A nuestra edad, ¿qué valor tienen las convenciones de la soledad? ¿No sería mejor respaldarnos y compartir un techo? En el fondo, yo misma lo había meditado. Las horas lejos de Javier resultaban insoportablemente áridas, aunque aún me rondaba el temor al juicio ajeno y dudaba si era lo acertado. «Javier, hagámoslo. ¿Pero qué pensará la gente?», le expuse mis inquietudes. Javier me oprimió la mano con fuerza. «Carmen, ¿cuántos años nos caen?». 57 y 79. Somos demasiado mayores para angustiarse por cotilleos. Lo que cuenta es nuestra dicha. Sus palabras resonaban en lo cierto. A estas alturas, nuestra alegría primaba sobre las habladurías. Pero hay lo del dinerito también. Planteé un asunto más práctico. El alquiler de mi pisito me ahoga. No te agobies por eso. Tengo mi vivienda, la que compartí con mi mujer, pero ahora anhelo forjar nuevos recuerdos. Contigo, Carmen. Percibí la autenticidad en Javier, invitarme a habitar en esa morada rebosante de ecos de su pasado. Casarse de nuevo debió suponer un paso gigantesco para ella. ¿De verdad lo has pensado bien? ¿No echará de menos a su mujer? Al inicio quizás, pero estoy convencida de que a tu lado podré arrancar una etapa fresca. No tiene sentido quedarse anclados en lo que fue. Aquellas palabras de Javier me dieron el empujón que necesitaba para decidirme. Vale, hagámoslo. Compartamos la vida. En cuanto le contesté, Javier me estrechó con fuerza entre sus brazos. Un romance renovado, una rutina compartida a los 57 años. Algo que jamás se me había pasado por la cabeza, pero curiosamente no me invadía el temor. 7 días más tarde, ya estaba instalándome en el hogar de Javier. Aún persistían huellas de su esposa, que nos dejó hace 3 años, aunque él había adelantado gran parte de los preparativos. Si en algún instante te sientes fuera de lugar, avísame sin dudar. Javier no dejaba de mirarme con atención. Tranquilo, todo lo contrario, le estoy en deuda por permitirme habitar juntos en un hogar tan encantador. Se trataba de una vivienda de ensueño. Contaba con un salón espacioso, 2 habitaciones y un jardincito modesto. Nada que ver con mi diminuto apartamento. La velada inaugural resultó la más tensa. No habíamos aclarado si compartiríamos lecho o nos separaríamos para dormir, y los dos vacilábamos. Al cabo, Javier rompió el hielo. «Haz lo que te plazca, Carmen, para que estés a gusto. Por mi parte, me adapto a cualquier rincón. Quédate aquí conmigo». Armé ánimos para confesarle. Ahora me asusta quedarme sola en la cama. Aquella noche, al tumbarme junto a Javier, logré conciliar un sueño sereno como no recordaba en ajes. Tener a alguien cerca te envuelve en una protección inmensa. En estos tiempos, llevamos una existencia cotidiana como si fuéramos un matrimonio auténtico. Javier continúa de portero nocturno y yo de fregona al alba. Ahora, al partir de idéntica puerta rumbo al curro, las cosas fluyen con mayor sencillez. Una vez finalizada la jornada, paseamos al mercado, preparamos la cena y nos plantamos frente al tele. De cuando en cuando, mi mente vuela hacia mi marido fallecido. En esas ocasiones, le susurro en silencio. «Discúlpame, Antonio, pero ya no aguanto la soledad. He hallado a otra persona en mi camino». Tras esa despedida interna, el remordimiento se disipa en buena medida. El viraje más notable es el regreso de las carcajadas. Junto a Javier, no ceso de sonreír. Es alucinante cómo, con los años encima, uno puede revivir esa chispa de ilusión y alegría.
A tu lado, Carmen, es como si me reencontrara conmigo mismo, me suelta Javier, y un calorcito me inunda el pecho. Entre el público que sigue este relato, apuesto a que hay un montón de gente como yo que ha quedado viuda y padece el vacío, sobre todo si la pérdida llega en la madurez o la vejez. Seguro que captan lo que siento. Pese a que la gente a veces juzga con recelo que los mayores inicien un idilio nuevo, yo voy a proclamar que el cariño no entiende de calendarios. Claro que no fue un camino de rosas. Me carcomía la culpa por mi esposo muerto, las opiniones ajenas, los líos del día a día. Lleno de interrogantes, pero al final prioricé mi dicha. Estos instantes con Javier son los más luminosos en mucho tiempo. He optado por compartir este cuento para infundir coraje a quien ande en parecidas circunstancias. Los años son mera cifra. Lo que cuenta es gozar en el presente, si nos mimamos el uno al otro. Si le dais al botón rojo de suscripción, un me gusta y encendéis las alertas abajo a la derecha, extendemos este mensaje a más almas. Mil gracias por acompañarme hasta el final. Esto ha sido Sabiduría Tardía, un relato sobre el romance que renace en el atardecer de los días y sobre el aislamiento y el temple que todos podemos padecer. Sí,